Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 grandes joyas que hoy tienen las divisiones inferiores de River. Durante todo este semestre, las categorías juveniles del club ya han puesto a 5 futbolistas como debutantes en la primera. Uno que ya había hecho sus primeros pasos el año pasado, como el Diablito Echeverri, pero que recién en este 2024 empezó a tener continuidad en la máxima categoría. Y después los otros 4 que sí sumaron sus primeros minutos durante esta temporada, como Franco Mastantuono, Agustín Ruberto, Yansu Viavere y Daniel Zavala. Por lo pronto en este video no vamos a hablar de esos 5 jugadores, sino que vamos a meternos en 5 futuros futbolistas que van a dar sus primeros pasos seguramente con el correr del próximo año y medio. Yo creo que en esta pretemporada de julio del 2025 no va a haber tantas nuevas caras. Puede ser que alguno de estos chicos se sume a la preparación, teniendo en cuenta que De Michelis, al tener algunos ausentes producto de que hay algunos futbolistas que van a estar representando sus respectivas selecciones, puede ser que algún que otro juvenil se sume, pero el recambio en relación a las categorías menores va a comenzar a ser muy fuerte en enero del 2025. En este video te vamos a contar quiénes son los 5 nombres que más entusiasman de las divisiones juveniles del Millonario. ¡Empecemos! La victoria de River en el Superclásico de Reserva sobre Boca hace aproximadamente una semana hizo que muchos de estos juveniles empezaran a ser conocidos por la gente que normalmente quizás no sigue tan de cerca a las categorías menores de River. Sí, hay muchos jugadores que claramente son conocidos porque se habla absolutamente de todo, pero por lo pronto en lo que respecta al rendimiento de cada uno de esos futbolistas, quizás no muchos están hoy por hoy en la primer plana de lo que es el futuro cercano del club. El primer jugador del que quiero hablar es quien convirtió el gol en el Superclásico de Reserva, que es Leandro Peña Viafore, el hermano de Felipe, futbolista que va a ser el primer refuerzo de River de cara al segundo semestre de este 2024 y que lamentablemente para él no ha tenido tanta suerte en relación a las lesiones. Se ha roto 2 veces la rodilla y también ha tenido dolencias musculares que no le han permitido tener continuidad. Pero si logra finalmente tener un recorrido importante, primero en Reserva y después en la primera de River, muchos lo ponen como un defensor central de categoría de primer nivel del fútbol argentino. Después es cierto que cuando llegás a primera y tenés que debutar, lo más importante es aprovechar al máximo esa oportunidad que te da el entrenador de turno, porque tampoco vas a tener tantas posibilidades. Y más siendo defensor, generalmente en una plantilla siempre hay entre 4 y 5 zagueros, por lo que un juvenil recién subido a primera ocupa normalmente el 6º lugar en la consideración del director técnico. Por eso mismo es clave siempre aprovechar al máximo la chance, como lo hizo por ejemplo Daniel Zavala durante este primer semestre del 2024, porque cuando le tocó jugar de titular contra Huracán y cuando ingresó en el entretiempo para disputar la segunda parte contra Instituto, lo hizo de gran forma, y más allá de que después tuvo que operarse los meniscos, cuando regrese va a estar en un lugar más alto de lo que se cree en lo que respecta a la consideración de Michelis. En el caso de Leandro Peña Viafore, cuando le llegue la posibilidad va a tener que aprovecharla. Juega de primer marcador central, es un futbolista muy tiempista que tiene muy buena ubicación, que va bien de arriba, tanto en el área propia como en el área rival, y que además las veces en las cuales ha tenido que enfrentar a delanteros rápidos, siempre ha logrado estar a la altura porque es un defensor veloz. Normalmente los zagueros no suelen ser tan rápidos, pero en el caso de Leandro Peña Viafore tiene esa virtud que es muy importante, sobre todo a la hora de defender en espacios grandes y abiertos como normalmente lo hace River. Siempre el Millonario busca que sus defensores centrales estén parados casi en la mitad de la cancha, como para apretar lo más posible en el campo rival, y siempre queda un gran espacio detrás de ellos. Por eso es muy importante que los defensores centrales sean muy rápidos. Y en el caso de Leandro Peña Viafore tiene esa característica, por lo que a la hora de llegar a la primera, más allá de tener que reunir otras condiciones que van a tener que ver con la personalidad, que también va a estar involucrado todo lo que tiene que ver con su estatus mental y anímico,
anímico, porque siempre un futbolista tiene que estar preparado absolutamente para todo, porque a lo mejor estás totalmente hecho para jugar en primera, pero en el debut, en el primer encuentro, las cosas no salen como uno espera. Y por eso mismo un jugador tiene que estar atento a reaccionar lo más rápido posible, ya sea en los momentos positivos como en los momentos negativos. Es un futbolista que las lesiones, como he dicho, no lo han dejado tener la continuidad necesaria, pero aún así no deja de tener una jerarquía muy importante para en un futuro ser el primer central de River. Y vamos ahora a hablar del arquero de Santiago Beltrán, que fue el responsable de que Boca no se pusiera en ventaja en ese superclásico de reserva, porque cuando el cotejo todavía estaba igualado 0-0, contuvo un penal que permitió que el encuentro siguiera igualado para que después River en la segunda parte pudiera definirlo y ganar por la mínima diferencia. Santiago Beltrán es un guardameta con muy buenas condiciones y de hecho ya fue al banco de suplentes en un partido de primera, fue en el último encuentro de River en este semestre cuando se enfrentó a Riestra por la quinta jornada de la Liga Profesional y el futbolista en cuestión estuvo sentado entre los relevos. Es un arquero del cual se espera mucho. Es cierto que el puesto de portero en River generalmente es bastante difícil de analizar en lo que respecta a los juveniles, porque después de lo que fue el caso de Augusto Batalla en la temporada 2016-2017, donde Marcelo Gallardo, un técnico con una espalda enorme, le dio la chance de ser el número uno y las cosas en general no le salieron más allá de algún que otro buen rendimiento en el cual sostuvo al equipo, la verdad es que desde ese entonces ningún arquero surgido de las divisiones inferiores del club ha podido tener continuidad. Y de hecho fueron muy pocos los que lograron debutar en primera. Mismo Ezequiel Centurión, que hoy es el suplente de Armani, por lo menos cuando estoy grabando este video, todavía no se ha definido una posible salida, pero va a partir seguramente en este periodo de transferencias porque se está hablando de que el Millonario va a incorporar un jugador en esa posición y obviamente teniendo a Armani y a un arquero suplente de más jerarquía, no le sirve a River tener un tercer guardameta de 25 años. Por eso mismo ese lugar podría llegar a ocuparlo Santiago Beltrán o por lo menos competir con ese puesto con Lucas Lavanino, que hoy ocupa el lugar de tercer arquero del plantel. En el caso de Beltrán, sus condiciones están hechas para en algún momento tener la chance de atajar bajo el arco más grande del mundo. ¿Será fácil? No, seguramente será mucho más difícil que para todos los futbolistas que voy a estar mencionando en este video. Lo más probable es que sea el que menos posibilidades tenga, porque en definitiva, ya de por sí, hoy River tiene a Armani, y si va a incorporar un portero como se habla de Jeremías Ledesma en este receso, lo más probable es que ese guardameta no llegue para atajar un partido, un semestre, sino que va a llegar para ser el reemplazo de Armani por los próximos 3 o 4 años. Nunca se contrata a un arquero para que sea el arquero titular durante 2 o 3 meses. La realidad es que se busca a un jugador en ese lugar de la cancha para que ocupe ese puesto por un par de temporadas. Por eso no será fácil para Santiago Beltrán, pero por lo pronto todavía está dando sus primeros pasos en la reserva, por lo que en este 2024 seguramente siga atacando allí. Igual estuvo en la pretemporada de enero y seguramente como Armani va a estar con la selección argentina, no se va a saber cuál es el futuro de Centurión y tampoco se sabe si para el inicio de la pretemporada, que va a ser los primeros días de julio, River ya va a tener, en este caso a Ledesma contratado. Lo más probable es que Santiago Beltrán forme parte también de la pretemporada que River va a estar comenzando dentro de aproximadamente 2 semanas y eso es un punto que le va a jugar muy a favor. No sabemos puntualmente si para atajar en River en el corto plazo, pero igual para su carrera futbolística le va a servir mucho porque más allá de que no va a tener quizás la posibilidad en el corto plazo de en un partido oficial estar bajo los 3 palos del arco de River, si se llega a ir a préstamo a otro equipo, sí va a estar preparado luego de realizar 2 pretemporadas muy concretas con el plantel profesional del equipo de Núñez. Y vamos ahora a hablar del actual número 10 de la reserva, por lo menos del enganche ofensivo que disputó el partido contra Boca el fin de semana, en el cual el Millonario eliminó al Ceneice de la Copa Proyección. El jugador en cuestión es Lautaro Godoy. Quizás no solamente no lo conozcan, sino a lo mejor no lo han escuchado durante un año básicamente, porque es un futbolista que en un momento River envió a préstamo a las divisiones juveniles del Atlético Paranaense de Brasil, como para que se vaya fogueando y como para que aprenda también un poco algunas cuestiones relacionadas y que en el fútbol brasileño quizás se imparten de mejor forma que en el fútbol argentino. Obviamente no hay
algunas cuestiones tan específicas, pero por lo pronto, como para que el futbolista pueda tener continuidad y como para que pueda desarrollarse mejor, en River, por lo menos en este caso, los formadores decidieron que lo óptimo para él era jugar en las categorías inferiores de uno de los equipos más importantes del fútbol de Brasil. No en cuanto a historia, quizás, porque Atlético Paranaense no es de los equipos que tienen Copas Libertadores, pero sí en el último tiempo ha sido de los que más han ganado, porque en la última década se impuso en 2 Copas Sudamericanas y también fue subcampeón de una Copa Libertadores. Pero fuera de eso, Lautaro Godoy mejoró muchísimo en ese lapso en el cual estuvo cedido en el fútbol de Brasil y ahora le ha llegado el momento de jugar en la reserva de River. Por lo pronto hay una cuestión muy importante que se estará definiendo seguramente durante el transcurso de este mercado de pases, y es que su contrato con el Millonario termina el 31 de diciembre de este 2024, lo que quiere decir que sí o sí debe renovar su vínculo si es que quiere seguir en el club a partir del año que viene. Hay 2 posibilidades. La primera es que renueve, siga en la reserva, y la otra es que renueve y se vaya a préstamo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que prolongue su vínculo. En River no ven tan óptimas las condiciones como para que quede libre con el pase en su poder. Si bien es verdad que normalmente año tras año hay entre 3 y 4 jugadores que se terminan yendo del club en estas condiciones, porque es muy difícil que los 18 futbolistas del plantel de la reserva tengan contrato, la realidad es que en el caso de Lautaro Godoy quedaron muy conformes con lo que ha sido su regreso, y también todas las evaluaciones que le hicieron la gente encargada de entrenarlo en el fútbol de Brasil también ha hecho que en River quedaran muy satisfechos con la cesión que tuvo al Atlético Paranaense. Por eso mismo, hoy por hoy, la prioridad es renovar su contrato. Es un futbolista con unas virtudes bárbaras, es un clásico enganche, si bien es cierto que no se lo puede quizás comparar con el Diablito Etcheverry, porque en definitiva Etcheverry es un jugador un tanto más jerárquico y que tiene una personalidad distinta. Godoy no se queda atrás en lo que respecta a la habilidad para sacarse futbolistas rivales de encima, al buen pase que tiene, al remate de media distancia y también a la profundidad que le da a algunos de sus pases, además de normalmente formar parte del circuito ofensivo del equipo. Además es un jugador que sabe replegarse rápido, porque hoy en la mitad de la cancha normalmente todos los jugadores tienen que saber marcar o por lo menos ayudar al equipo a presionar rápido para recuperar la pelota lo más cerca posible del arco rival, y Godoy también cumple con esas características. Es un mediocampista ofensivo muy pero muy completo, que seguramente durante lo que queda de este año en la reserva deberá demostrar para ganarse su lugar, porque como dije, más allá de que el objetivo es renovar su contrato, hay una alternativa de volver a hacerlo a préstamo para que gane minutos en otro equipo, dependiendo de cómo sea su nivel en la tercera categoría de River. Y teniendo en cuenta lo que está sucediendo con el mediocampista central titular en la primera división de River, porque no se sabe si es Rodrigo Villagra, si es Nicolás Fonseca, si es Matías Craneviter, si Felipe Peña y Afore en su vuelta podrá ganarse en definitiva ese lugar, muchos hinchas se preguntan: ¿y quién es hoy por hoy el volante defensivo titular de la reserva? Elian Jiménez. La respuesta es este futbolista que en definitiva no es tan conocido, porque quizás un volante central no es ese jugador que más llame la atención a la hora de mirar a la reserva, es algo totalmente lógico, pero que en general su rendimiento ha estado acorde a las circunstancias. Hay que tener en cuenta, y esto no lo mencioné, que la reserva de River está teniendo un buen 2024. Salió segunda en la zona A de su grupo. Recordemos que en la Copa Proyección era igual que la Copa de la Liga de la Primera División, pero que en vez de los 4 mejores, que eso es lo que sucedía en Primera, que eran los que clasificaban a los cuartos de final, los 8 pasaban a los octavos. River terminó segundo, Boca terminó séptimo en la zona B y por eso se vieron las caras en los octavos de final. River salió segundo con los mismos puntos que el primero, que fue Vélez, aunque con peor diferencia de gol. Aún así, el año en general está siendo pero muy bueno, y Elian Jiménez es una de las causas por las cuales en general River no sufre tanto defensivamente, sobre todo en lo que respecta al retroceso del equipo, que es algo que en la primera división sucede y mucho, por lo menos ha sucedido con el correr del semestre. Veremos si durante lo que queda de este año se puede subsanar como para que el más grande sea favorito y candidato a ganar la Copa Libertadores.
Quizás Elian Jiménez no sea hoy por hoy un jugador que tenga tantas chances de llegar a la primera. Esto se debe, claro está, a que River tiene 4 mediocampistas centrales en el plantel de primera y es bastante complicado que se meta un quinto. Encima, ninguno de los volantes centrales que hoy por hoy forman parte del plantel de River es un jugador de selección, lo que haría que De Michelis a lo mejor tuviera que subir un juvenil para ocupar ese lugar. Eso hoy no está pasando, lamentablemente, y por eso mismo en River Elian Jiménez va a tener que seguramente jugar todo este 2024 en reserva, algo totalmente lógico, y a partir de la pretemporada de enero del 2025 ahí se verá. Una vez un futbolista termina de jugar toda una temporada en la tercera división, a lo mejor lo que le conviene es buscar un nuevo destino, porque siempre está bueno en algunas oportunidades que un jugador se vaya a préstamo a otro club como para ganar minutos. Después es cierto que la dirigencia tiene que hacer las cosas bien en lo que respecta a las opciones de compra, que no tienen que ser bajas o en definitiva que no haya, que las cláusulas de repesca sean absolutamente en todos los mercados de pases y así con todos los futbolistas que se van cedidos, que River pueda beneficiarse no solo en lo deportivo sino también que no sea perjudicado en lo económico de cara al futuro. Elian Jiménez es un número 5 con muy buena ubicación, que sabe hacer los relevos a los costados, que es rápido, que tiene buen pase y también buena marca, pero no es lo mismo jugar en reserva que en primera, y sobre todo como número 5, donde quizás los equipos rivales no están acostumbrados a poner un volante encima del número 5 para taparlo totalmente, como si sucede en primera, que algún equipo, por ejemplo, cuando va al Monumental, se para arriba del mediocampista central de River como para no dejarlo jugar absolutamente. Por eso mismo deberá aprender seguramente muchísimas cosas, pero por lo pronto su camino en la reserva está siendo más que positivo. Y el siguiente jugador y último del que voy a hablar en esta lista es otro mediocampista, en este caso un volante interno como lo es Santiago Lencina. Un jugador que lo primero que se mencionó de él cuando se conoció su habitualidad en la reserva es que, al igual que el Diablito Echeverri, es oriundo de la provincia de Chaco. Si bien es cierto que esta no es una enorme característica, porque no es una cualidad futbolística ni mucho menos, no es quizás tan común que dos jugadores de una misma provincia, que no suelen sacar tantos futbolistas a los equipos grandes del fútbol argentino, saque a dos juveniles, uno muy importante, que de hecho ya fue transferido al Manchester City como lo es Echeverri, y otro que va a dar mucho que hablar en las siguientes temporadas en el más grande como lo es Santiago Lencina. Un jugador muy físico, ese mediocampista interno que ayuda en todo momento al volante central, y eso me parece que hay que remarcarlo porque hoy en la primera división de River ese jugador, no digo que no existe porque Rodrigo Aliendro en general ha tenido rendimientos buenos, pero en este 2024 no ha estado quizás tan a la altura de las circunstancias como durante el año pasado, y por eso mismo se está evaluando la chance de subir a un pibe de la reserva como Lencina para que pueda ir por lo menos ganando ritmo y adaptándose lo más rápido posible a una división y a un puesto que no es para nada fácil jugar en primera. Esto es porque un volante interno tiene que tener buena marca, tiene que tener buen estado físico para saber ir a los costados, tiene que saber acompañar bien al otro mediocampista central y a su vez, además de todos los requerimientos defensivos, tiene que ayudar en ofensiva, ser un jugador que aparezca por sorpresa en algunas ocasiones dentro del área como para sorprender a los defensores rivales, tiene que saber también pasar la pelota de manera coherente y rápida y sobre todo con pases verticales hacia adelante, no siendo tan horizontal como para penetrar las defensas rivales y ser parte del circuito ofensivo del equipo. Lencina en reserva tiene todo esto, es un jugador que reúne absolutamente todas estas características y virtudes, pero a la hora de llegar a la primera quizás sea la posición más difícil en lo que respecta a tener un rendimiento medianamente igual. Y es más, si analizamos los últimos años de los últimos jugadores que subieron a la primera de River, quizás no hay un jugador parecido en ese sentido, porque Echeverri y Mastantuono son claramente volantes ofensivos y después la mayoría de los jugadores o son delanteros o son defensores. A River le está faltando generar jugadores en la posición en la cual se desempeña Santiago Lencina. Quizás el último, y teniendo un enorme rendimiento, fue Ezequiel Palacios, que obviamente no solo reunía todas las características para ponerse la casaca del más grande, sino que reunía todas las virtudes necesarias como para ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y sudamericano, y a su vez también hoy por hoy ser uno de los partícipes de la selección argentina de fútbol. Lo que está claro es que si tiene un buen nivel,
Lencina va a ser de los mejores del fútbol argentino, no va a ser uno más ni mucho menos, porque los futbolistas que se desempeñan en ese lugar de la cancha, en general, si tienen un buen nivel, son completos al 100%. Es un juvenil que deberá todavía demostrar algunas cualidades en la reserva, pero que no le faltará mucho para tener su primera pretemporada con el equipo de primera división y posteriormente tener esa gran posibilidad de sumar minutos en la máxima categoría de River. Está claro que las divisiones inferiores de River año tras año siempre van sacando futbolistas, que a lo mejor hubo un bache entre el 2021 y el 2022, pero a partir del año pasado ya volvieron a aparecer estos grandes jugadores surgidos de las categorías menores de la institución de Núñez. Muchos han tenido recorrido en este 2024, algunos en mi opinión deben tener más minutos, pero por lo pronto los nombres están y aparecen ya en primera, algo que no sucedía con antelación. Ahora, de cara a lo que va a ser el 2025, ya hay que ir pensando en los nuevos nombres. No porque estos se vayan a ir o no vayan a rendir, pero en definitiva siempre hay que ir renovándose en el sentido de que las divisiones inferiores del equipo más importante del fútbol sudamericano siempre tiene futbolistas para tirar a la cancha en primera división. ¿Que no será fácil? No, nunca lo es, porque siempre estos chicos tienen que tener un rendimiento acorde a lo que exige la casaca del conjunto de Núñez y no es sencilla hacerlo a veces con pocas oportunidades, porque a un juvenil no se les da la misma cantidad de chances que a un jugador experimentado. Aún así, la cantera de River siempre produce enormes jugadores. Ojalá que los 5 que mencioné en este video pronto estén formando parte del plantel de primera. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.